Francisco Suárez de Toledo Vázquez Teutel y González de la Torre, conocido como Dr. Eximius, Granada, 5 de enero de 1548 Lisboa, 25 de septiembre de 1617, fue un teólogo, filósofo y jurista jesuita español. Una de las principales figuras del movimiento de la Escuela de Salamanca, fue considerado uno de los mayores escolásticos, junto a Francisco de Vitoria, del pensamiento de la llamada primera globalización. También fue uno de los primeros occidentales modernos en tratar el contrato social. Su trabajo se considera un punto de inflexión en la historia del segundo escolasticismo, que marca la transición de la escolástica a la filosofía moderna. Según Christopher Giels y Daniel Schwartz, figuras tan distintas entre sí en el lugar, el tiempo y la orientación filosófica, como Leibniz, Crozio, Pufendorf, Schopenhauer y Heidegger encontraron razones para citarlo como fuente de inspiración e influencia. Sus logros filosóficos más importantes fueron en el campo de la metafísica y la filosofía del derecho. Suárez puede ser considerado como el mayor representante de la Escuela de Salamanca en su etapa jesuita. Adhirió un tomismo crítico, no un mero repetidor, sino un crítico profundizador a partir de sus mismos principios, y una superación de la escuela tomista de su época, así como de las escuelas nominalistas y escotistas, desarrollando la metafísica como una investigación sistemática. Metafísica editar para Suárez. La metafísica es la ciencia del ente real, que comprende las esencias reales, y de la existencia. Sostuvo, junto con los primeros escolásticos, que en Dios la esencia y la existencia se identifican, véase argumento ontológico, y estuvo de acuerdo con Tomás de Aquino que la esencia y la existencia en los seres finitos se distinguen realmente, en el sentido que tal distinción proviene de la realidad y no es producto de mi sola ficción, pero en desacuerdo con otros de la escuela tomista en que la esencia y la existencia de los seres finitos son realmente distintas, en el sentido de separables. Sostuvo el doctor Eximio que en realidad, la esencia y la existencia, no son más que conceptualmente distintas, en lugar de ser realmente separables, solo pueden ser concebidas como lógicamente separadas. Sobre el tema polémico de los universales, hace de su filosofía una superación y rechazo de ambas escuelas. 9. A saber, del realismo de Juan Duns Scoto y el nominalismo de Guillermo de Ockham, de tal manera que su concepción de los universales y del singular es antiescotista y antinominalista, teniendo una posición inspirada, en detrimento de la escuela nominalista y escotista, en Santo Tomás de Aquino. 10. Falsamente e injustamente clasificado como un nominalista moderado ha sido por varios autores. Esta acusación nominalista tiene principalmente su génesis en León Maliwop, Gaius van Serop y los jesuitas José Marechal y Carlos Giacononce, pero su admisión de precisión objetiva, precisa objetiva, lo coloca con los realistas moderados. Para Suárez, la única unidad verdadera y real en el mundo de las existencias es el individuo. Al afirmar que el universal existe separado ex parte rei sería reducir las personas a meros accidentes de una forma indivisible. Suárez sostiene que, aunque la humanidad de Sócrates no difiere de la de Platón, sin embargo, no constituyen una realidad y la misma humanidad, no son muchas unidades formales, en este caso, las humanidades, ya que hay personas, y estas personas no constituyen un hecho, sino solo una unidad esencial o ideal, ita ut plura individua, quae, dicunture naturae ejusdem, no sintunum quid vera entitate quae sentarse in rebus, ser sulum fundamentaliter vel per intellectum. La unidad formal, sin embargo, no es una creación arbitraria de la mente, sino que existe in natura reante omnem operatonem intellectus. Su trabajo metafísico es un notable esfuerzo de establecer un tomismo crítico, que permita superar las dificultades noseológicas y metodológicas que el escotismo y nominalismo habían planteado, pero no habían solucionado. También es un comentarista profundo de las obras altomedievales y árabes. Pudo disfrutar de la reputación de ser el más grande metafísico de su tiempo. De este modo fundó una corriente propia, el suarecianismo, cuyas principales tesis son el principio de individuación por la propia entidad concreta de los seres. La materia es potencia pura, pero receptiva. Lo singular como el objeto del conocimiento intelectual directo. Un distinctio ratonis ratiocinatae entre la esencia y la existencia de los seres creados. La posibilidad de que la sustancia espiritual solo sea numéricamente distinta entre unos y otros. La ambición de la unión hipostática como el pecado de los ángeles caídos. La encarnación del verbo, incluso si Adán no hubiera pecado. La solemnidad del voto solamente en el derecho eclesiástico. El sistema de congruismo que modifica el molinismo por la introducción de circunstancias subjetivas, así como de lugar y de tiempo, que propicia la acción de la gracia eficaz, y con la predestinación ante previsa merita. La posibilidad de arribar a la misma verdad por la ciencia y la fe. La creencia en la autoridad divina contenida en un acto de fe.
La transformación del pan y el vino en el cuerpo y sangre de Cristo por la transubstanciación, constituye el sacrificio eucarístico. La gracia de la Santísima Virgen María es superior a la de los ángeles y santos juntos. Suárez realizó una clasificación importante de esto en Disputationes Metaphysicae, 1597, que influyó en el desarrollo de la teología dentro del catolicismo. Su compañero, Pedro de Fonseca, tuvo un poderoso efecto sobre el pensamiento escolástico protestante en los siglos XX. En la segunda parte del libro, Las Disputas 28-53, Suárez fija la distinción entre ens infinitum, Dios, y ens finitum, seres creados. La primera división del ser es entre el ens infinitum y finitum ens. No solo se puede dividir entre ser infinito y ser finito, sino que también se puede dividir en ens esse valio y ens, es decir, es que es de sí mismo y es que es de otro. Una segunda distinción correspondiente al ens necessarium y ens contingens, es decir, ser necesario y ser contingente. Todavía formula otra distinción entre ens per essentiam y ens per participationem, es decir, ser que existe por razón de su esencia y es que solo existe por la participación en un ser que existe por sí mismo, eigentlich. Otra distinción es entre ens in creatum y ens creatum, es decir, no creado y que se creó, o criatura, ser. Una última distinción es entre el ser como actus purus y ser como ens potentiale, es decir, como acto puro y ser como posible o potencial. Suárez decidió a favor de la primera clasificación de los seres en ens infinitum y finitum ens como la fundamental, en relación con los acuerdos de las otras clasificaciones. Teología en teología, Suárez se unió a la doctrina de Luis de Molina, el célebre profesor jesuita de Évora. Molina trató de conciliar la doctrina de la predestinación con la libertad de la voluntad humana y las enseñanzas de predestinación de los dominicanos al decir que esta es consecuencia de la presciencia de Dios de la libre determinación de la voluntad del hombre, que ésta por tanto, no se ven afectados por el hecho de la predestinación tal. Suárez trató de reconciliar este punto de vista de las doctrinas más ortodoxas de la eficacia de la gracia y la elección especial, sosteniendo que, aunque todos comparten una gracia más que suficiente, no se concede a los elegidos una gracia que está adaptada a sus disposiciones y a las circunstancias peculiares infaliblemente, aunque al mismo tiempo con toda libertad, se entregan a su influencia. Este sistema de mediatizar era conocido por el nombre de concretismo. Filosofía del derecho. A editar aquí la principal importancia de Suárez proviene probablemente de su trabajo La ley natural, y de sus argumentos sobre el derecho positivo y el estatus de un monarca. En su extensa obra Tractatus de Legibus Acteo Legislatore, reimpreso en Londres, 1679, es hasta cierto punto el precursor de Groth y Samuel Pufendorf, al hacer una distinción importante entre el derecho natural y el derecho internacional, que veía como basados en la costumbre. A pesar de que su método es a través del escolasticismo, y trata sobre situaciones análogas, Grocio habla de él en términos de gran respeto. La posición fundamental de la obra es que todas las medidas legislativas, así como todo el poder paternal se deriva de Dios, y que la autoridad de todas las leyes se resuelve en la suya. Suárez refuta la teoría patriarcal de gobierno y el derecho divino de los reyes fundado en esta doctrina, muy popular en ese momento en Inglaterra y en cierta medida en el continente. Injustas aunque procedan de un poder legítimo, puesto que tales leyes, al ser injustas, pierden el rango de ley. 17. Para Suárez, los príncipes herejes o paganos pueden ser legítimos, ya que el poder político corresponde al derecho natural. 18. No obstante, no se debe obedecer al poder en todo lo que vaya en contra de los mandatos de la religión católica. 19. Asimismo, afirma expresamente que la comunidad política, res pública, cristiana está obligada a repeler al gobernante pagano cuando por razón de su poder se tema moralmente el peligro de la destrucción de la fe. Ahora bien, no debe hacerlo con autoridad privada, sino pública, cuando por lo demás el príncipe tiene legítimamente derecho al reino. Suárez defiende también la potestad papal para desvincular a los súbditos de un príncipe cristiano de la obediencia debida, cuando dichos príncipes caen en herejía o apostasía. 20. La teoría política suareciana contempla la desobediencia y la resistencia civil ejercidas en defensa de la fe católica, pero también en orden a la consecución del bien común. Influencia en la emancipación de los dominios españoles. Río de la Plata del campo católico, Fray Cayetano Rodríguez, Pedro Ignacio de Castro Barros, Fray Justo Santa María de Oro, Luis José de Chorroarín, Juan Ignacio Gorriti, Facundo Zubiría, Félix Frías, Fray Mamerto Esquiú, Mariano José de Escalada, etc. A título de ejemplo del presidente del Congreso Constituyente de 1853, Facundo Zubiría, 1793-1861, se autocalificaba demócrata y cristiano y señalaba que sin principios religiosos, no hay libertad, ni justicia, ni sociedad estable.
Filipinas. Editar. Durante el siglo XIX en Filipinas, se dieron debates sobre el ejercicio del poder político y los límites de la soberanía del Estado para evitar el absolutismo, siendo estos los contractualistas, influenciados por el calvinismo en la obra de Philippe du Plessis-Mornay, y los populistas, influenciados por la escolástica católica. Sin embargo, entre los populistas había disputas entre tomistas, ortodoxos, y suarecianos, heterodoxos. 29. Los tomistas enseñaban que la soberanía era compartida entre el poder eclesiástico y el poder civil, amparados en ordenar la sociedad acorde al bien común y perfeccionar a los individuos, para que tengan las condiciones propicias para ser guiados hacia la salvación. Ante ello, el poder civil estaba subordinado al eclesiástico, pero garantizándose la armonía entre los dos poderes, mientras que el poder estatal está limitado según lo demande la libertad humana y la justicia social, si no, se caería en tiranía. Los suarecianos, por su parte, enseñaban que la soberanía se arraigaba en la comunidad y jamás debía ejercerse de un modo despótico, porque si no, la sociedad tenía derecho a rebelión y destronar al tirano, siendo legítimo la posibilidad de regicidio. Las contribuciones de Suárez a la metafísica y la teología ejercieron una influencia significativa sobre la teología escolástica de los siglos XX y entre los católicos y los protestantes. Gracias en parte a la fuerza de la orden jesuita de Suárez, sus disputaciones metafísicae fueron ampliamente enseñadas en las escuelas católicas de España, Portugal e Italia. También se extendió desde estas escuelas a muchas universidades luteranas en Alemania, donde el texto fue estudiado especialmente por aquellos que favorecían a Melanchthon en lugar de la actitud de Lutero hacia la filosofía. En varias universidades luteranas del siglo XVII, las disputaciones sirvieron como libro de texto en filosofía. De manera similar, Suárez tuvo una gran influencia en la tradición reformista de las escuelas alemanas y neerlandesas tanto para la metafísica como para el derecho, incluido el derecho internacional. Su trabajo fue altamente elogiado, por ejemplo, por Hugo Grotius, 1583-1645. Su influencia es evidente en los escritos de Bartholomäus Keckermann, 1571-1609, Clemens Timpler, 1563-1624, Gilbertus Hachaeus, 1578-1628, Johann Heinrich Alsted, 1588-1638, Antonius Walaeus, 1573-1639, y Johannes Maccobius, Jan Makowski, 1588-1644, entre otros 31. Esta influencia fue tan penetrante que en 1643 provocó que el teólogo calvinista neerlandés Jacobus Rebius publicara un libro en respuesta. Suárez Repurgatus. 32. El de Legibus de Suárez fue citado entre los mejores libros sobre derecho por el puritano Richard Baxter. 33. Y el jurista Matthew Hale, amigo de Baxter, se basó en él para su teoría del derecho natural. 34. Arthur Schopenhauer escribió sobre él. Las disputaciones metafísicae de Suárez son un verdadero compendio de toda la sabiduría escolástica, donde hay que estudiarla, antes que en las charlatanerías sin fin de los ineptos profesores alemanes de filosofía. Quinta esencia del aburrimiento y de la vulgaridad. 35.